La palabra de Dios dice que está buscando Dios. Adoradores. No cantantes. Adoradores, en espíritu y en verdad. Dios se encuentra en este lugar, eso no lo encuentra. Amén. Dios se encuentra, tóquese aquí, en ese lugar, eso, un adorador, una adoradora, en espíritu y en verdad. Amén. Porque eso es Dios no está buscando otra cosa, de parte tuya ni de parte mía. Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes, niños, seres humanos que le busquen y que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que venimos a este lugar, a buscarle a Él y a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Pero eso también lo podemos hacer en nuestra casa, cada día cuando nos levantamos, de camino al trabajo, de camino al colegio, de vuelta a casa antes de acostarnos, en nuestro sueño y en nuestro descanso, ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Amén o no amén. Y es decisión de cada quien el ser un verdadero adorador, ¿no? Porque yo conozco muchos que adoran a Dios ¿de qué? De labios para, pero su está lejos de Él. Y por eso las cosas en nuestra vida tal vez no funcionan. Por eso seguimos teniendo afán y ansiedad. Por eso seguimos teniendo dificultades. Y todo se nos hace un mundo, por pequeño que sea. Porque no hemos verdaderamente convertido nuestra vida, permitido que el Espíritu Santo de Dios convierta nuestra vida en una vida de verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. La enseñanza no va de eso, aunque sí va de eso, pero el Señor me regalaba eso ahora al principio, porque adoramos y nos encanta la adoración, pero verdaderamente llevamos una vida de adoración, verdaderamente valoramos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, verdaderamente valoramos la renuncia del Padre al entregar su único Hijo en lugar nuestro. Es algo que día a día debe cuestionarnos, no para condenación, sino para crecimiento, para ir a más, para ir subiendo peldaños en la vida del Espíritu. ¿Cuántos libres hay aquí? Amén. ¿Cuántos han sido hechos libres? Amén. ¿Cuántos libres hay aquí? Amén. Nos encanta que nos digan que somos libres. Y la pregunta es también otra: ¿cuántos esclavos hay aquí? ¿Cuántos esclavos hay aquí? ¿Cuántos? ¿O somos libres o somos esclavos? No hay medias tintas, no hay término medio. O se es libre o se es esclavo. El mismo Señor Jesucristo declaró y enseñó que todo aquel y que toda aquella que practica pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la libertad no está en mi capacidad. La libertad, el yo ser libre, no está en mis propias fuerzas ni en lo bueno que yo hago. La libertad está en alguien, y es en Cristo Jesús nuestro Señor. Familia, yo sé que aquí hay mucha gente, espero que sean todos, no lo sé, el Señor lo sabe, que no haya ningún esclavo. Y eso quiere decir que nadie está practicando pecado en su vida. Yo le pido a Dios por eso. Pero sí sé por el testimonio que conozco de vida de muchas de las personas que hay aquí, de que hay muchos que son libres, porque el pecado nos enseñorea de ellos. Espero que eso nos abarque a todos. Pero todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y a veces pecamos por omisión, porque sabiendo hacer lo bueno,
No lo hacemos. Y dice la palabra que eso es contado como Por pecado. pecado. Familia, la palabra pecado en el original griego se traduce, se define como errar el blanco. Una diana, no mi esposa, sino la diana. Una diana y errar en el blanco. Se fue el tiro para otro lado, no tuvo puntería. Eso es la palabra pecado en el original griego. En todo lo que usted vea en el Nuevo Testamento, o en casi todo, la palabra pecado se define como errar el blanco, no dar en la diana, no haber tenido puntería. Eso quiere decir la palabra pecado. Pero la definición de la palabra pecado en el griego y en este texto que acabamos de ver, de todo aquel que practica pecado, esclavos del pecado, también tiene implícito, diga implícito, la consecuencia de pecar. La definición de la palabra pecado, errar el blanco, no dar en la diana, no tener puntería, no solo se define como eso, sino que también tiene implícita la consecuencia de pecar. Y la consecuencia del pecado, según la definición dada por el Espíritu, no por mí, es no participar del premio. ¿No participar de qué? Del premio. ¿Y cuál es el premio que Dios ha provisto para nosotros? Cristo, su salvación, su eternidad, su vida, su paz, su naturaleza en nosotros. O sea que no solo que por el pecado no damos en la diana, erramos en blanco, sino que no participamos del premio, del regalo, de la dádiva de Dios para todos y cada uno de nosotros. El Padre no tiene nada mejor que darte que su Hijo, porque en tu Hijo te ha dado absolutamente todo. No sé qué estás esperando, si dinero, si fama, si reconocimiento, si empleo, si salud, todo eso vendrá por añadidura, en esa búsqueda diaria constante del reino de Dios y de su justicia. Pero debemos, familia, tener claro que si pecamos no participamos del premio, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la palabra premio en la Biblia se define, como lo acabo de decir, como salvación. Y la única salvación que Dios ha provisto para el ser humano es y está en su Hijo Jesucristo. Dios no ha provisto salvación para nosotros en nada ni en nadie más, sino en su Hijo. El ser humano no puede hacerse salvo ni libre de la esclavitud del pecado por sí solo. Tú y yo hemos cometido pecados. ¿Es así o no es así? Que levante la mano quien no ha cometido pecado. Todos los seres humanos hemos y han cometido pecado. Y si alguno sigue cometiendo pecado, esclavo es del pecado. Yo sé que la palabra de hoy es fuerte, pero el Señor quiere que el primero sea yo, sea redarguido por esa palabra. No para condenación, porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para salvarnos. Y es por medio de su palabra de vida que esa salvación se empieza a ser real y efectiva en todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver Romanos 3:23, carta del apóstol Pablo a los Romanos 3:23. Y lo vamos a ver en 4 versiones bíblicas. La primera, la que todos conocemos, la Reina Valera del 60. Por cuanto todos, ¿quiénes? Todos. Mira, yo también. Por cuanto todos pecaron, mira hacia adelante, mira hacia un lado, mira hacia el otro, mira hacia atrás. Todos. Todas las personas con las que usted se ha encontrado en el transcurso de su vida han pecado. Y todas las personas con las que usted se va a encontrar han pecado. Usted esa mañana se habrá mirado en el espejo para peinarse, por lo menos. Yo no me miro para peinar, pero sí para peinar. Esa persona que usted está viendo ahí en el espejo también ha pecado. Por cuanto todos pecaron, erraron el blanco, no dieron en la diana y no participan. Y si siguen en eso, no participan del premio que es la salvación. Están, diga, destituidos. Están destituidos De la gloria de Dios. de la gloria de Dios. A alguien que destituye de algo es a alguien que se le ha dado una posición, diga posición, Posición política,
vida administrativa, gerencial, lo que sea, y lo destituyen, o sea, le quitan la posición que tenía. El pecado nos ha quitado la posición, nos ha destituido de la posición de ser hechos hijos de Dios. Pero Cristo nos devuelve esa posición. Y para quien está y permanece en Cristo, esa posición es devuelta. Pero no solo lo vamos a ver en esa versión, sino que lo vamos a ver también en la traducción del lenguaje actual. El siguiente. Traducción del lenguaje actual. Todos hemos pecado. ¿Quiénes? Todos. Por eso estamos ¿qué? Lejos de Dios. O sea que el pecado del ser humano no solo lo destituye de la gloria de Dios que es en Cristo Jesús, sino que lo aleja. Y si seguimos pecando, cada vez nos vamos Más lejos. alejando más, Amén, amén, amén. alejando más, alejando más. Y hay algo que Dios está buscando. Acercarnos. Hay algo que Dios está buscando. Adorar a Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que con un corazón dispuesto se acerquen a Él. Amén. Amén, amén. Destituidos, alejados por causa del pecado. Pero en la nueva Biblia viviente, en la traducción de Romanos 3:23 nos dice: es así, porque todos hemos ¿qué? El siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Es así, porque todos hemos ¿quiénes? Hemos pecado. Y no tenemos derecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Había un derecho, o hay un derecho, para quienes permiten la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y es gozar. Porque la gloria de Dios se ¿qué? Se goza. Y pensamos que lo que se goza es otra cosa. Sí, Señor. Lo que se goza es yo mismo haciendo lo que a mí me da la gana. Pensamos que eso es gozar la vida, disfrutar la vida. No, lo único que se goza es la gloria de Dios, Amén, amén. que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí sí hay gozo para nosotros, verdadero gozo que permanece. Porque después de tú gozarte la vida, de la manera en que te gozas la vida, no en Cristo, al día siguiente, ¡wow! Hay un dolor en el corazón, y hay una pena, y hay un como sentirse mal, ¿verdad? ¿Cuánto lo han experimentado? A mí me ha pasado. Sí, 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 amén. A mí me pasa que no me pase más, se lo pido a Dios. Pero está en mí y está en ti, por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, no solo destituidos, no solo lejos por causa del pecado, no solo que hemos perdido el derecho de gozar la gloria de Dios. Nueva versión internacional simplificada. Pues todos han pecado y están lejos de la gloriosa presencia de Dios. ¿Cuántos han venido a buscar la presencia de Dios en esta mañana? Amén. ¿Pero viene aquí a buscarla? No. ¿O ya la buscó en su casa? ¿O ya la tienen dentro de ustedes? Está dentro de nosotros. Amén. Pero aquí también la buscamos. No se haga un lío como dicen los argentinos. Aquí también la buscamos. En todo lugar donde hayan dos o tres o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y no se trata de personas, porque tú y el Espíritu de Dios ya son dos. O sea que ahí está el Señor con todos y cada uno de nosotros. Destituidos, lejanos, perdemos el derecho y no podemos disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Familia, el pecado no solo genera en el ser humano que sea esclavo, no solo genera que sea esclavo, sino que el pecado para el ser humano produce muerte. Por eso la Biblia dice cuando Adán y Eva pecaron, que ciertamente por causa del pecado murieron, pero ellos siguieron viviendo y después de ese pecado tuvieron hijos. Murió el ser interior, Amén. murió el ser espiritual, a quien Dios quiere darle vida hoy en ti y en todos y cada uno de nosotros. Amén o no amén. Amén. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿La qué? La paga. Quédese con esa palabra paga.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, diga el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una paga por el pecado, que es la muerte, pero el regalo, el don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la Nueva Versión Internacional Simplificada, pues el pecado solo produce, ¿qué produce el pecado? Muerte. El pecado produce muerte, mientras que el regalo que Dios da, o sea, es un regalo que Dios da voluntariamente a tu vida y a mi vida. El regalo de Dios da vida eterna. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando creemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero ¿sabe una cosa? No es un creer simplemente por creer. Es un creer que aplica lo que ha escuchado y lo que ha visto. Amén, amén. Porque hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero si no aplicas lo que Dios está hablando a tu corazón y a tu espíritu, no estás creyendo en nada y sigues siendo esclavo del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Tengan en cuenta algo, no estoy hablando de la muerte física, por un accidente cerebrovascular, un daño hepático, un daño renal, ni por un infarto, no estoy hablando de esta muerte, estoy hablando de la muerte eterna. Así es. La pregunta hoy, y que todos los días de nuestra vida debemos hacernos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pregúntate, es importante hacer tus preguntas. ¿Estamos disfrutando de la paga que produce muerte? Porque es una paga. ¿O estamos disfrutando del regalo? ¿O estamos disfrutando del don de Dios? Porque el pago, la paga que recibimos, ¿cuántos reciben una paga? ¿Cuántos reciben un sueldo? Amén. Amén. Porque el pago, la paga que recibimos, es el resultado de lo que nosotros nos ganamos por lo que hacemos. Es así o no es así, porque nadie trabaja gratis. Les voy a contar una historia. Hace 22, 21 años que yo llegué a España y empecé a trabajar en una clínica. Yo tenía 22 años, 23 años. Y empecé a trabajar en una clínica, no había homologado mi título de odontólogo, todavía apenas estaba en trámites, estaba ilegal y todo, como todos llegamos aquí al principio que es difícil y es duro. Y empecé a trabajar en la clínica y empecé a hacer cosas, una semana, 10 días yo ahí trabajando, y yo veía que no me pagaban nada, que no me decían nada de que me iban a pagar ni nada, y yo ahí cumpliendo horario, haciendo cosas, trabajando. Y yo, bueno, a ver cómo es la cosa, pues, uno con ganas de trabajar y de producir. Cuando ya me pregunto, bueno, ¿qué? No, es que hasta que usted no esté aquí con nosotros 6 meses y nosotros veamos a ver si usted vale o no, no le vamos a empezar a pagar. Bueno, hasta luego, Mica. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Qué? No sé qué dice el pastor Tomás. ¿Qué? Buena idea. Buena idea, ¿no? Le di ideas al pastor Tomás, perdón, muchachos, no era la intención. Pero miren, nadie trabaja gratis, ¿verdad? Pero el pago que recibimos es el resultado de lo que nosotros nos hemos ganado por lo que hacemos. Y la paga, si hacemos pecado, si cometemos pecado, si practicamos el pecado, ¿cuál es la paga? ¿Cuál es la paga? Muerte. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Dios por medio de su palabra. Pero el regalo, diga el regalo, la dádiva de Dios, al creer verdaderamente en su Hijo Jesucristo, es vida eterna. ¿Es qué? Vida eterna. Porque la vida eterna está en su Hijo. Amén. Lo declaran las Escrituras. Y todo lo que esa vida eterna de Cristo implica para nosotros. Y es verdadera paz, verdadero gozo. Es una paz a pesar de las dificultades, de la tormenta, es provisión abundante, es llevarnos bien con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Esa es la dádiva de Dios. Eso es lo que implica el regalo de Dios para nuestras vidas. Hay una gran diferencia entre lo que es una paga y lo que es un regalo. ¿Cuántos han recibido una paga aquí alguna vez?
¿Y cuántos han recibido un regalo? ¿A qué es diferente? Sí. La definición de palabra paga quiere decir suministro de dinero. Pago con dinero con provisiones a la cual una persona se hace merecedora por su trabajo o por sus acciones. Eso es una paga. Usted trabaja y usted se ha hecho merecedor del sueldo que recibe. Pero nadie paga por un regalo que recibe. ¿Quién ha pagado aquí alguna vez por un regalo? ¿Usted ha pagado por un regalo? ¿Alguien ha pagado alguna vez por un regalo? Porque si usted alguna vez ha pagado por un regalo, permítame decirle que eso no fue un regalo lo que le dieron. Lo robaron, como dice el pastor Tomás. Nadie paga por un regalo que recibe, porque si tiene que pagar por un regalo, deja de ser un regalo. El regalo es gratis. Pero el regalo es gratis ¿para quién? ¿Para quién el regalo es gratis? Para el que lo recibe. Pero hay alguien que tuvo que pagar por ese regalo. ¿Es así o no es así? Hay alguien que tuvo que pagar por ese regalo. Aunque sea un regalo hecho con nuestras propias manos que le damos a alguien, hemos pagado con ese regalo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en hacer algo para regalárselo a alguien. Un regalo es gratis. Nadie paga por él. Incluso, muchas veces, nadie es merecedor de un regalo. Si uno le da un regalo, es porque no porque hayamos hecho algo para ganarnos ese regalo, porque si no deja de ser un regalo. Yo a mis hijos les he dicho, bueno, si a usted le van bien las notas, le voy a dar esto. Pero eso no es un regalo, eso es una recompensa. Diga recompensa. Es diferente la recompensa al regalo, y es diferente la recompensa y el regalo a una paga. Hay una diferencia abismal entre uno y otro. Ni tú ni yo trabajamos por recibir un regalo. Tampoco pagamos por él, mucho menos un regalo es algo que merezcamos o nos hayamos ganado por nuestras labores, acciones o esfuerzo. No, un regalo no es eso. Esta semana yo le compré un regalo a mi nieta Lady. Y le compré un regalo que era un juego de estimulación sensorial. Y es una cosa así grande que tiene cremallera para abrir y cerrar, tacto rugoso, sonido, colores. Pero la bebé no ha hecho nada para ganarse ese regalo. Ella no ha trabajado para ganarse ese regalo. A mí me plació comprarle ese regalo en el amor grande que le tengo. Pero no, es un regalo, no es una paga por lo que ella se haya ganado y por lo que ella haya hecho. Familia, la edad es un regalo. Y lo que tú y yo podemos hacer con un regalo, ¿qué es? ¿Qué podemos hacer con un regalo? ¿Cómo? ¿Abrirlo o no abrirlo? Y lo dejamos ahí y lo guardamos. Hay otra cosa que podemos hacer con el regalo, es usarlo, pero para usarlo hay que abrirlo. Lo abrimos, sacamos el regalo y lo usamos y lo disfrutamos y agradecemos y nos acordamos de esa preciosa persona que nos ha dado ese regalo. Gracias, Padre, por el regalo. Gracias, Dios, por el regalo. Gracias, Dios. ¿No hay alguien que puede abrir el regalo y nunca usarlo? Se le da el ahí y ya está, y sí, me dieron ese regalo, pero pues, no. ¿Sabe qué? Lo tengo por basura. Sí, Señor. Cuando no lo aprovechas, alguien que tal vez le costó esfuerzo a otra persona, que pensó en ti para hacer ese regalo, para comprar ese regalo. Ni tú ni yo sabemos de qué se quitó esa persona para poderte haber dado algo a ti. Y el Padre renunció a su hijo. Para que tú y yo pudiésemos hacer posesión del regalo que el Padre nos ofrece, que es Cristo, su salvación, y todo lo bueno y eterno que ese regalo de Cristo y su salvación implica para nosotros, Él tuvo que pagar el precio. Él tuvo que renunciar y entregar a su hijo a muerte y muerte de cruz, el santo y inocente, y pagar por nuestro pecado. Juan 8:31 al 38. Juan, Evangelio.
Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes les dijo? A los judíos que habían creído en él. Gente religiosa, judíos, gente que se sabía el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia se los sabían de memoria, que practicaban la ley, los ritos, todo. O sea, no se lo dijo cualquiera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿Cuántos creen aquí? Amén, amén. Pero ellos también creyeron. Y ahora vamos a ver qué pasó con esta gente, tremendo. Creyó en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esa gente judía que había creído en él y que lo estaban escuchando al Señor Jesús, eran creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Pero ¿sabe una cosa? No es suficiente por ser creyente. Hay que ser discípulos. Hay que ser discípulos. Así es. Porque el que cree, hoy cree y mañana no. El que cree, se le presentó la oportunidad y sigue siendo esclavo del pecado. Así es. Bueno, sí. A los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Si no lo creen, dígalo por fe, porque si usted dispone su mente y su corazón, Dios es fiel y justo en hacer de usted y de mí verdaderos discípulos. Amén. Den un aplauso al Señor. Porque pero miren lo que pasa con el discípulo y no con simplemente el creyente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos conocen la verdad? Amén. Amén. Pues esa verdad en la que crees. ¿Y qué conoces? Porque no solo es creer en ella, es conocerla. Y para conocer algo, tengo que meterme ahí, tengo que untarme de ahí, tengo que verdaderamente entrar y disfrutar e indagar para verdaderamente conocer algo. Para conocer a alguien, no simplemente en la esquina, ¡qué hubo! Ah, no, yo lo conozco, no lo conoces. Para conocer a alguien, es vivir con él, es abrazarlo, es saber su corazón, su vida, qué siente, qué piensa. Sí, Señor. Eso es verdaderamente conocer, no solo es el creer. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, mire cuánta osadía de estos judíos que habían creído en él, cuánta altivez que hoy en día se sigue presentando en el corazón del hombre y la mujer. Aunque crean, miren lo que le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. 430 años estuvieron en Egipto esclavos. ¿Cómo que no habían sido esclavos de nadie? Estuvieron en Babilonia esclavos también. No conocían nada, familia. No conocían a Cristo. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: ay, Señor, de cierto os digo, no tengan la menor duda, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Esta expresión del esclavo no queda en la casa para siempre, eso es muerte. Eso traduce muerte, eso es muerte. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Eso es vida eterna. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas hijas hay aquí? Amén. Aplauda, si lo recibe en su espíritu, aplauda. Amén, no pasa nada. Pero no es todo. El hijo, la hija permanece para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, mire, hijo, con mayúscula, Cristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Judíos que habían creído en él, que su palabra ellos no permanecían en su boca,
ni ellos permanecían en ella. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, yo me pregunto, no dice que vais a ser capaz de matarme, porque aunque Jesucristo fue a la cruz, Él resucitó para darnos vida eterna a todos y cada uno de nosotros. O sea, realmente, sí, el Espíritu de Jesús nunca fue muerto. Él descendió al infierno, a la muerte, y luchó y ganó y venció. Pero miren lo tremendo, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. ¿En cuántos aquí la palabra de Cristo haya cabido? Amén. Cuando la palabra de Cristo no haya cabida en nuestro corazón, estamos procurando matarlo otra vez. No lo vamos a conseguir, porque no, pero estamos procurando matarlo otra vez. Yo hablo, miren lo que les dijo Jesús, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Qué hablaba Jesús? Lo que Dios Cerca, no acerca. Cerca. Esto es cercanía. Esto es cercanía. Esto es cercanía. Esto es cercanía. Jesús hablaba lo que vio cerca del Padre. Él no se estaba inventando nada. Él hablaba lo que había visto en común unión con el Padre. Eso quiere decir esa expresión, cerca del Padre. Pero miren lo que dice ahora. Y vosotros, judíos que habéis creído en mí, dice el Señor, hacéis, no es que habláis, sino que hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y miren, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Este Padre está con mayúscula o minúscula? Mayúscula. Se refiere a Dios. Amén. Jesús hablaba lo que vio cerca del Padre, en común unión con Él. Y vosotros hacéis lo que habéis oído, no lo que vieron, sino lo que vieron, cerca de vuestro Padre con minúscula, Satanás. Escuchen una cosa. ¿Cuántos han escuchado esta expresión que una imagen vale más que 1000 palabras? ¿Qué es más importante? ¿Ver o oír? ¿Ver o que te cuenten? ¿O verlo tú mismo? El Señor Jesucristo hablaba de lo que vio cerca al Padre. Y los judíos que habían creído en Él hacían lo que habían oído acerca de su Padre Satanás. Hubo un hombre justo que dijo, lo pasó fatal porque lo perdió todo en un día. El santo Job lo perdió todo y se quedó sin nada. Pero hay un texto que nos sabemos todos de memoria, en donde él declara y dice, antes de oídas te había oído. Eso es lejanía. Eso es lejanía. Eso es simplemente creer, ser creyente y no ser discípulo. Antes de oídas te había oído, mas ahora, diga, mas ahora, mis ojos te ven. Pablo fue enviado a que abriera los ojos de los gentiles. Vas a ser enviado para que abras sus ojos y ellos puedan ver al justo y escuchen la voz de su boca, para que sean liberados de la potestad de Satanás y sean convertidos a Dios. Amén. Familia, la esclavitud espiritual está fundamentada en ¿qué? En la ignorancia. Ahí está fundamentada la esclavitud espiritual, en la ignorancia, en el desconocimiento de Cristo. El desconocimiento de Cristo es el resultado de todo el texto que acabamos de ver. El desconocimiento de Cristo es el resultado de no permanecer en Él y que su palabra no permanezca en nosotros. Familia, la ignorancia, la esclavitud está fundamentada en la ignorancia, y la ignorancia está en que su palabra no haya cabida en nuestro corazón. Es decir,
el desconocimiento de Cristo es por no estar unido a Él. El desconocimiento de Cristo es por no tener una común unión a Él. Familia, conocer la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? Conocer a Cristo es lo que nos hace libres. Y conocer a Cristo es el único conocimiento vivencial que produce verdadera libertad. Escúchenlo bien. Conocer a Cristo es el único conocimiento vivencial que produce ¿qué? Verdadera libertad. ¿Y por qué digo vivencial? Porque es que yo conozco a Cristo hoy, algo de Cristo hoy, pero mañana necesito conocer más de Cristo. Amén. Necesito verle más y más, necesito escucharle más, necesito seguir siendo más y más transformado. No me puedo quedar con lo de hoy. Tengo que tener hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su santo y poderoso Espíritu. Por eso es un conocimiento vivencial. De una forma progresiva. De una forma progresiva, como dice el pastor Tomás. Porque solo en ese conocimiento vivencial es que a ti te llegan con un diagnóstico médico y tú dices: Señor, escrito está que por tu llaga nos somos curados. Y lo experimentas, lo vives, no solo como creyente, sino como discípulo, permaneciendo en su palabra, sabiendo que ya has sido libre del pecado y de la paga del pecado, a pesar de que en el banco no haya dinero, a pesar de que tengas una dificultad familiar, laboral, papeles, lo que sea, tienes verdadero gozo porque es un conocimiento vivencial. El Señor mismo dijo: probadme. ¿Qué? Probadme ahora en esto, y os abriré ¿qué? Las ventanas de los cielos, y tendréis provisión y abundancia, y sobreabundaréis en todo ello. Pero eso es en Cristo. Amén, amén. Buscar, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitas te será añadido. Así es. No recibimos, como decíamos al principio, porque no sabemos pedir. Familia, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a desglosar este texto. Siendo justificados. Esta expresión quiere decir siendo considerados justos, siendo considerados, diga, inocente. Diga: yo he sido considerado justo, justa. He sido considerada inocente, gratuitamente. Y este gratuitamente quiere decir otra vez la palabra, como un regalo. Gratuitamente, por su gracia. Y su gracia es el favor que ni tú ni yo merecíamos, que Dios nos ha hecho. Es el favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas. O sea, no hemos sido justificados por nada de lo que nosotros hayamos hecho ni podido hacer, sino que hemos sido justificados gratuitamente, como un regalo por su gracia, por su favor inmerecido. Pero hay un medio de esa justificación, mediante la ley. Y la redención es la liberación por rescate, la liberación de la esclavitud por un pago que alguien hizo en lugar nuestro. Eso quiere decir la palabra redención, que es en Cristo Jesús. No dice por, dice que es Él. Sí, Él lo hizo por nosotros. Y lo hizo por todos, por todo el mundo. Pero la recibe y la disfruta quien está Él. Así es. Quien está fuera de Él no puede disfrutar de esta justificación, porque sigue siendo esclavo del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Familia, yo sé que es cosa dura, yo sé que no es fácil, pero permitamos al Espíritu de Dios que haga nuestra mente, a nuestro corazón. Amén. Porque Él ha provisto salvación para nosotros. Que tú la deseches, que tú la pisotees, es problema tuyo. Que mis hijos la desechen, que mis hijos la pisoteen, no es problema mío. Tristeza sí, pero es cosa de ellos. La salvación es personal, y Él quiere salvarnos a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esta salvación también? Así es. Disfrutando de la paga que produce el pecado, que es muerte.
o disfrutando de la dádiva y el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo. Familia, la redención, la liberación por el rescate de Cristo de nuestras vidas tiene dos etapas. La redención tiene dos etapas. La primera, presten atención, pagar el precio por el esclavo. Había que pagar un precio para rescatar, para liberar al esclavo. Había que pagar un precio para que ese esclavo fuera libre. Y el Padre pagó el precio entregando a su Hijo inocente para que tú y yo, que éramos esclavos, fuésemos hechos libres. Amén o no amén. Amén. Y pagó el precio de muerte y muerte de cruz. Este precio por ti, por mí y por toda la humanidad ya se pagó hace 2000 años. ¿Es así o no es así? Incluso se pagó antes de la fundación del mundo. Porque la palabra de Dios dice, el Cordero de Dios inmolado, muerto, sacrificado antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo no fue el plan B de Dios por causa del pecado. Eso ya fue hecho en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, que es diferente al cronos tuyo y mío, de los minutos y los segundos. El tiempo de Dios no es como el nuestro. En ese tiempo de Dios eso fue hecho antes de la fundación del mundo, incluso antes de que Adán y Eva pecaran. Entonces, familia, ese pago fue hecho ya hace mucho tiempo, desde la eternidad. Juan 1:29 dice, Juan 1:29, Juan, ahí. Al siguiente, aquí está hablando, escribió Juan el Evangelista, pero el que habla es Juan el Bautista. Al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué dijo? He ahí el sacrificio vivo de Dios. He ahí el rescate por el pecado de todos los seres humanos. He ahí. Miren lo que dijo. He ahí. He aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Que quita qué? El pecado del mundo. La palabra quita en el original griego quiere decir que destruye y vence al pecado, y la paga del pecado, que es la muerte, o sea, destruye y vence no solo al pecado, sino que destruye y vence a la muerte y los exhibe públicamente y los pone en alto. Por eso Jesucristo fue puesto en alto en esa cruz, porque ahí estaba la crucifixión, el pago por causa de nuestro pecado. Por eso dice la Escritura, y siempre cuando hablo de este texto vengo aquí, a ver si se acuerdan. Diga, había un acta. ¿Había qué? De los decretos que nos era contraria a todos y cada uno de nosotros. Y en esa acta estaban escritos todos y cada uno de nuestros pecados. Amén. Todos, incluso de los pensamientos. Porque dice la palabra que incluso por cada uno de nuestros pensamientos seremos juzgados. Pues en esa acta de los decretos que nos era contraria estaba todo eso. Pero al ser exhibido el Cordero de Dios, el sacrificio único de Dios ahí crucificado, aquí al final pone, consumado es, pagado por completo. Ya Él pagó el precio por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Porque tú pagaste el precio. Familia, pagar el precio por nuestro pecado es lo que el Padre hizo por hacernos libres. Es la primera fase de la redención. Y la segunda fase de la redención es sacar al esclavo de la esclavitud. Primero se paga el precio, mira, se paga el precio. Pero luego a ese esclavo hay que sacarlo de la esclavitud. Porque ese esclavo sigue viviendo en la celda y sigue con los grilletes en las manos y en los pies, ¿qué va a disfrutar de la libertad? Aunque hayan pagado el precio, sigue siendo esclavo. Así es. Entonces la primera fase es pagar el precio. La segunda es lo que el Señor ha hecho con nosotros, y es sacarnos a libertad. Hemos sido puestos en libertad para que tú y yo disfrutemos de esa libertad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Es decir, lo que el Señor hizo por nosotros hace 2000 años o antes de la fundación del mundo, que fue pagar el precio, es algo con lo que ningún ser humano tiene problemas, o los creyentes, no los discípulos, los creyentes no tienen problema, porque es que paguen por uno es muy bueno,
Cuando uno va cuando yo voy con el pastor Tomás y Anita a comer y ellos dicen, no, yo pago, no, yo encantado, que otro pague por mí. Maravilloso, le puedo invitar. ¿A qué es muy bueno que pague por uno? No. Yo voy a invitar a comer, pero bueno, como no me gusta. Familia, a lo que lo quiero llevar es a eso. Entonces, ese pago fue hecho antes de la fundación del mundo. Y esa primera etapa de la redención, que es ese pago, el ser humano no tiene problema con eso. Porque ¿cuántos redimidos hay aquí? Amén. Y usted puede ir a todas las congregaciones y todos van a responder amén. Y tal vez gente que verdaderamente no está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. O sea, con la primera fase no hay problema. Pero con la segunda, que es el ser sacados y puestos en libertad, ahí sí, ¿sabe por qué? Porque esa es la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios en nuestra mente, diga en mi mente y en mi corazón. O sea, en cierto aspecto, esa obra depende de que yo lo permita hacer o no. De que yo permita que el Espíritu de Dios cambie mi mente y cambie mi corazón. Ahí sí ya tenemos problemas. Y vamos por la vida diciendo, soy redimido, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Pero verdaderamente estoy permitiendo la obra transformadora del Espíritu de Cristo en mi mente y en mi corazón. Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy, familia. El ser sacado de la esclavitud del pecado es permitir que la luz de Cristo alumbre en las tinieblas más profundas de nuestro corazón. Amén, amén, amén. Tenemos que ser cambiados en nuestra manera de pensar. La Escritura dice que tú y yo éramos enemigos de Dios ¿en dónde? En nuestra mente. Pero aquel que es discípulo, que permite la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios, ya declara, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por eso podemos pensar conforme al pensamiento de Dios. Amén o no amén. Amén. En hijos e hijas redimidas ya no hay más culpa por el pecado. Quien verdaderamente ha sido no solo que le pagaron el precio, sino que ha sido puesto en libertad, ya no hay más culpa por el pecado. Las cosas viejas que que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tengamos mucho cuidado y prestemos mucha atención, que si no permitimos la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior, el pecado seguirá teniendo poder sobre nosotros. Si no permitimos la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, el pecado se seguirá enseñoreando de nosotros con la paga que él tiene. Familia, último texto que vamos a trabajar, Efesios, en la Nueva Biblia Viviente 1, del 13 al 14. Gracias también a lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo él? Pagó el precio. Amén, amén. Por nuestra redención. Primera etapa de la redención, pagar el precio. Pero ahora viene la segunda etapa y por favor presten mucha atención. Cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él, ¿cuándo? Diga, cuando escuché el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación, diga, del Evangelio, porque esas son las buenas noticias de salvación. Pero no solo lo escucharon, esas buenas noticias de salvación, sino que ¿qué? Que creyeron en él. Y este creer, la traducción quiere decir que le obedecieron. O sea, eso se trata de obediencia, que le obedecieron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que él había prometido. Amén. Fueron marcados, familia, como propiedad de Dios por medio del sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como un sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Amén, amén. Quien no tiene el sello del Espíritu Santo de Dios en su vida no puede tener la garantía de que Dios le va a dar una herencia. Es necesario el escuchar ese mensaje de vida, de salvación, de eternidad, esas buenas nuevas de salvación. Pero no solo es necesario eso, sino creer en él. Aquí todos habían escuchado y todos los domingos vienen a escuchar. Está en ti, está en mí si creemos en ese mensaje de salvación. ¿Para qué? Para verdaderamente ser sellados con el sello del Espíritu Santo. Además significa que Dios ya nos ha comprado. ¿Significa que qué? Que Dios ya nos ha comprado. Porque ya pagó un precio. Amén. Y no solo eso, y que nos salvará hasta el final. Y que nos salvará hasta el final.
Esto es para meditar. Es decir, no es que yo necesite ser salvo hoy, mañana, pasado mañana. Él ya me salvó. Pero tal vez yo vuelva a entrar en pecado. Ese pecado enseñorearse de mí y yo obtener la paga que produce el pecado, que es la muerte. Y ahí ya no hay salvación, ahí hay condenación. Pero cuando tú permites no solo escuchar el Evangelio, sino que crees en él y permites la obra transformadora del Espíritu Santo en tu vida, ese sello, ya no va a haber cabida para el pecado. Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero la palabra de Dios dice que tú y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Y ese escondidos no es escondidos por miedo, sino estamos guardados, estamos custodiados por Cristo en Dios. Salvarnos hasta el final quiere decir que su obra transformadora por medio del Espíritu Santo será una realidad hoy, pero también esa obra transformadora será una realidad en tu vida mañana y todos los días de nuestra vida. Es una realidad constante. Y todo esto lo hizo, todo el siguiente, todo esto lo hizo, el último, para que le alabemos y le demos gracias a Él. ¿Cuántos han venido a alabar su nombre? Amén. ¿Cuántos han venido a agradecer esa obra del Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Cuántos han venido a gozarse la libertad que tenemos en Cristo? ¿Amén o no amén? Pero quiero terminar con un texto que me regaló el Señor ahora al final, que tiene que ver con eso, y está en Hebreos 10, 26 y 27, el siguiente, pero al final esta mañana antes de venir. Hebreos 10, 26 al 27. Y este texto dice: advertencia. ¿Qué es una advertencia? Algo a lo que hay que prestarle atención, ¿verdad? Cuando usted va conduciendo y ponen señales de advertencia en los pares, advertencia, accidente a tanto, obras a tanto, lluvia. ¿Cuánto viene a llover este fin de semana? Pues mire, escúchenme muy bien: advertencia al que peca deliberadamente. ¿Me pones el texto, por favor, de Hebreos 10? 26, Hebreos 10, 26. El siguiente. El siguiente, adelante. ¿No hay más? Vale. ¿Dónde lo pusieron? Miren lo que dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber conocido, advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Si pecamos deliberadamente, después de haber recibido a Cristo, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda, ¿una qué? Expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El sacrificio de Jesucristo fue uno y para siempre. No hagamos mal ese sacrificio en nuestras vidas. Se lo va a leer en otra versión. Si después de haber conocido la verdad seguimos pecando, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Amén. Lo único que nos queda es esperar con terror. ¿Esperar con qué? El juicio, el fuego ardiente con el que Dios destruirá a sus enemigos. No suelo predicar así, usted me lo puede decir sobre esto, pero es necesario que el Espíritu de Dios reargulle nuestra mente y nuestro corazón, porque la vida eterna no es un juego. La vida eterna se empieza a vivir desde aquí y desde ahora. Y tal vez en nuestros últimos momentos de vida, alientos de vida, ya no haya tiempo, porque hemos estado tan alejados como metidas allá por causa del pecado, de la gloria de Dios, que no nos dé tiempo aún a reenganchar. No vivamos la vida del Espíritu por temor, por miedo,
sino gocémonos de su presencia, deleitémonos en ella, porque eso es lo que Dios quiere para todos y cada uno.